está ocurriendo, digamos, desde el punto de vista de los derechos humanos y las cosas que siguen ocurriendo con el tiempo, principalmente, digamos que uno de los puntos que estamos hablando ahora, haciendo un poco de precalentamiento en el micrófono, dijera alguien, es, digamos, el hecho de cómo los estados han mantenido el tema de la tortura y los encarcelamientos, en el sentido que ha sido un tema estatal totalmente cerrado y que no se sabe la verdad desde el punto de vista definitivo, ¿no? Bueno, vamos a Silva que haga buenas tardes. Los comentarios. Yo diría que Silva lo siguiente, que lo que tú hiciste ayer, que lo repitas hoy para los oyentes de Gente en Obra en Crisol, ¿verdad? Lo que hiciste ayer en Crisol. Bueno, sí, fue bueno, primero buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Fue la presentación de un libro que trataba de todas las ponencias recogidas del segundo encuentro latinoamericano por Memoria, Verdad y Justicia, que tiene, digamos, su comienzo en el primer encuentro realizado en Buenos Aires. Esto fue en el año 2011, y en Buenos Aires el encuentro se realizó sobre el Plan Cóndor, y allí nosotros fuimos invitados, la Fundación Mario Benedetti, a la que yo pertenezco, fuimos invitados, y bueno, hicimos una exposición en aquel momento sobre esa temática. Luego organizamos el segundo encuentro en Montevideo. Las organizaciones que participamos allí fueron Hijos de Uruguay, la Casa Bertolt Brecht, la Fundación Michelini, Crisol, es decir, los expresos, Serpaj, familiares y los estudiantes de Ciencias Sociales, el Sindicato de los Estudiantes de Ciencias Sociales. Esas somos todas las organizaciones que estuvimos al frente de esta organización, y trajimos algunos invitados del exterior, por ejemplo a Jair Kriske del Movimiento Memoria, Verdad y Justicia, por ejemplo vino Hugo Gutiérrez, el diputado chileno del Partido Comunista de Chile, por ejemplo vino la licenciada María Sonderer, argentina también, que hizo una presentación interesantísima sobre el tema de género con respecto a la temática que abarcaba este congreso, que era el tema de la tortura en general, ¿no? Y bueno, o sea que recibimos una cantidad de invitados, y así es que se hizo este encuentro. Este encuentro fue el segundo, después hubo un tercero en Chile, después hubo un cuarto que se realizó en Bolivia, y hubo un quinto que se realizó en Brasil, en San Pablo. Esos fueron los encuentros. Las organizaciones que intervenimos allí ya nos veníamos juntando por algunos temas puntuales, pero este segundo encuentro sirvió para que se tratara de unir esfuerzos con respecto a la temática de derechos humanos, y de alguna manera se sembró allí una semilla. Y las organizaciones nos seguimos reuniendo al día de hoy para ver una estrategia común con respecto a estos temas, en los que hemos tenido muchos reveses, ¿no? Yo comentaba ayer en la presentación que este libro cierra con lo que se llamó la Declaración de Montevideo, ¿no? Es una declaración que sale al final de todas las ponencias, y lamentablemente los pedidos de esa declaración y los compromisos que asumimos para la lucha en esa declaración todavía siguen pendientes, ¿no? Es decir, ninguno de ellos, lamentablemente después de 2 años, ninguno de ellos se han cumplido. Incluso comentando esto con el periodista Roger Rodríguez, que me acompañó también allí en la presentación, él me decía, sí, ni ni los de los siguientes encuentros tampoco los compromisos y los pedidos tampoco se fueron cumpliendo. Es decir, o sea que tenemos un libro que editó la editorial Valgráfica y que trata todos estos temas. Este libro tiene cuatro ejes temáticos. El primer bloque era de la excepción a la regla, el Estado y la tortura. Bueno, en ese bloque temático intervinieron Mauro Tomasini de Serpaj, después Clara Aldrich, que hizo una brillante exposición sobre la tortura a los delincuentes comunes en años anteriores a la dictadura, y cómo era una práctica habitual en la policía, y después qué pasa con los detenidos políticos en el Uruguay democrático hasta el año 73. Sí, en algún sentido se puede llamar democrático, suponemos que igualmente el terrorismo de Estado empezó antes, claro. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó?
y cómo se fue generando esa práctica de la tortura y cómo se crea ese concepto del enemigo interno, y a partir de allí cómo se piensa que a ese enemigo interno, como es un enemigo que no es como habitualmente pensaban, es decir, no es un enemigo que está de uniforme en un lugar geográfico determinado y puesto allí que es mi enemigo que tengo que derrotar en la guerra, sino que el enemigo eran todas aquellas personas que ante la situación crítica del Uruguay estaban tratando de generar un cambio, y eran simplemente una persona, digamos, con una concepción antiautoritaria, ¿no? Entonces, a partir de allí, como ellos piensan que como esto era un movimiento de masas y era un movimiento informal que estaba en toda la sociedad, entonces para ellos se hace vital el tema de la información. Y entonces ellos piensan que conseguir información se debe hacer para ellos a través de la tortura. Y ahí comienzan las prácticas de tortura ya mucho más sofisticadas y ya habiendo pasado por la Escuela de las Américas en Panamá, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, eso es un poco uno de los conceptos que está planteado acá. El profesor Álvaro Rico hace una ponencia en este libro también muy enriquecedora, dice algunos datos sobre la tortura, no solamente proporciona cifras, no hay una cifra concreta de la cantidad de gente que fue torturada, se sabe que son más de 6.000, todos aquellos que eran detenidos en principio eran torturados. Estamos hablando de lo que ocurrió acá en Uruguay, en Argentina, Orleti, por ejemplo. En Argentina, por ejemplo, en la CIDE y otros, por ejemplo, otros lugares, ¿no? Sí, en Brasil, la DOC, todo eso, ¿no? Bueno, eso también está planteado. Después Jair Cris, que plantea cuando él lo hace, cómo llegó la tortura a los cuarteles, en la ponencia de él, que eso está en el libro más adelante de esto que estamos diciendo. Lo de Álvaro Rico también busca un enfoque diferente acerca de la tortura y la relación que existe entre vida y muerte y tortura, como la tortura muchas veces terminaba en la muerte, claro. Esa muerte generaba la desaparición, pero a su vez como si la tortura generaba la muerte, perdía efecto usar la tortura para obtener información porque moría la persona. Bueno, hace un poco ese análisis, ¿no? Hace un poco ese análisis y bueno, y da un montón de datos que son muy interesantes. Como decía hoy María Sonderer, la licenciada argentina, incursiona profundamente en el tema de la mirada de género. Ella se plantea cómo la tortura se aplicó inclusive con una visión machista, a los hombres apenas los detenían para, como decían ellos, ablandarlos, los golpeaban, se encapuchaban y los golpeaban, y a las mujeres las manoseaban. Bueno, hay una cuestión de género, ¿no? Uh-huh. Y cómo después el tema de la violación, tanto a mujeres como hombres, ¿no? Se realiza para tratar de denigrar a la persona de alguna manera, ¿no? Y cómo está presente el tema de género, pero un tema de género, como dice ella, que ya estaba presente en la sociedad en su conjunto, Seguro. Y cómo se traslada, digamos, también a estos ámbitos. Eso es otra de las cosas que aquí está planteada. Después hay una segunda unidad del libro que habla de testimonios, torturas, prisión y secuelas. Bueno, acá en el libro se presentan 3, yo decía ayer, valientes y conmovedores testimonios, ¿no? Son 3 compañeros que caen detenidos en 3 momentos diferentes. Uno de ellos, Chela Fontoura, antes de la dictadura, en el 70 primero y después en el 72. Otro, Valdemar Taroco, en el año 74, en plena dictadura. Y la otra compañera es Yvonne Klingler, la doctora, que cae en el año 82. Y cómo se da que, a pesar de caer en 3 momentos diferentes, es decir, los procedimientos que se aplican con ellos son exactamente los mismos. Esto habla de una sistematización de la tortura, ¿verdad? Esto habla de un protocolo aplicado. Esto habla de una enseñanza de ese protocolo. A eso voy. ¿Verdad? Una enseñanza que se fue modificando con el tiempo, vamos a decir, entre comillas, se fue perfeccionando para evitar la muerte, para que el detenido, ¿verdad?, no terminara en muerto, porque ahí se acababa. Con la colaboración de civiles.
A eso mismo. Médicos sobre todo. ¿Así? Que muchos de ellos que muchos de ellos han sido acusados, ¿no? Es decir, bueno, eso es un poco el testimonio eso. Y después todos ellos señalan cómo el pasaje a la categoría de desaparecidos de los detenidos desde el momento de la detención, es decir, cómo una persona que era detenida en aquel momento ya era considerada un desaparecido, que después desapareciera o no, porque directamente no se le decía a la familia el lugar que estaba. No. Eso también amplificaba de alguna manera la tortura psicológica hacia el resto de la sociedad, generaba un miedo que después, ¿no?, se fue sembrando, y bueno, sabemos, hoy seguimos sufriendo las consecuencias. Una cosa que también dice Mauro Tomasini de Ser Paz cuando hace la introducción en este libro y analiza un poco las consecuencias hoy de lo que sucedieron en aquel momento, con el tema de cárceles, ¿no?, y otra serie de cosas. Después el psicólogo Miguel Escapucio, que hace su ponencia que se llama Clínica y Política, una vez más. Bueno, yo decía, qué sugerente acotación, una vez más, ¿no?, porque se ve que muchas veces ha tenido que hablar de este tema. Después está el testimonio de Sara Weidman, de la Asociación de Expresos Políticos de Córdoba, en busca de reinsertarse. Ella hace aquí toda una ponencia diciendo, bueno, qué pasó cuando salió de la cárcel, de qué manera fue recibida por la sociedad, claro, y bueno, cuáles fueron las cosas que sufrió, ¿no? Siguió en muchos casos sufriendo un rechazo, como lo había... Sí, el impacto psicológico, se vamos a dicho, ¿no? Exactamente, claro, ¿no? No es como se dice vulgarmente, o como dijo el presidente de la República, que cuando se muera el último se acabó. No, para nada. No, esto habla del tema de reinserción. Por eso. Esto habla del tema de reparación, claro, que no ha sido todavía saneado su conjunto, ¿no? Después, el tercer bloque del libro es sobre tortura y su carácter de crimen de lesa humanidad imprescriptible. Bueno, aquí hay un referente, el doctor Alejandro Artucio, ¿no?, que nos habla de los compromisos internacionales que asumió el Uruguay, como ayer decía en su ponencia Roger Rodríguez, del año 85, que Sanguinetti asume la primera ley, pasando, bueno, por una cantidad de leyes más en otros gobiernos que son asumidas. Pero ninguno de los que estuvieron de presidente, vamos a decir, los cuatro se lavaron la mano. Exactamente. Porque ya toca el tema. Hasta el 2005 no hubo, claro, o sea, se aplicó a rajatabla la ley de caducidad, ¿no? Por eso pero digo. no el artículo 4. No el artículo 4. Que estaba obligado el Estado a investigar, era el único que no habilitaba. Bueno, tenemos acá la presencia de Madelón. Sí, vamos a Ser Paz, que acaba de apareció la voz y confundía a más de uno. Por eso vamos a presentar a Madelón. Hace muchos años, como fuimos vecinos, ¿verdad, Madelón? Exactamente. Exactamente. Bueno, es verdad, como decía Madelón, que estaban obligados a aplicar el artículo 4, que era investigar, pero sin embargo no realizaron ningún tipo de investigación, ¿no? Directamente ahí la justicia archivó. Algunos jueces que trabajaron en esos momentos y en algunos momentos de la dictadura que hoy integran la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Está bien. Los jueces de la muralla, por decirlo así. Claro. Bueno, después en el libro se transcribe la intervención de Jair Quisque, que yo ya lo mencionaba hoy, del Movimiento Justicia y Derechos Humanos, ¿no?, cómo la tortura llegó a los cuarteles. Luego se presentó allí el aporte de la doctora Liliana Tojo de CEGIL, que trata el tema del derecho internacional vigente, y acá ella centra el enfoque en el fallo de la Corte Interamericana, la causa Hellman, que se demoró el Estado 1 año y 1 mes en dar una respuesta a esto, y luego que la dio tampoco es completo lo que se ha realizado con respecto a esto. Esto permitiría también de alguna manera la eliminación de la ley de caducidad, ¿no? Claro. Quedan 9 minutos, te digo, porque a mí me da pena que Madelón, aunque vive cerca, ¿no? Y es más, no jugamos descuentos como en el Mundial. Ni alargue. Bueno, entonces es muy breve. El cuarto y último eje temático era educar en memoria, fortalecer los derechos.
Es decir, acá se trata un poco del tema de la educación. Acá está la palabra del maestro Miguel Soler y de Valentín Enseñat, que estuvo ayer, de Valentín Enseñat de Hijos y del psicólogo Enrico Irrazábal de la Facultad de Psicología. Y bueno, y después están las palabras de cierre del diputado Hugo Gutiérrez, chileno, y el compromiso de Montevideo, del que ya hablamos un poquito. Claro. Le paso la palabra a Mario. Yo supongo que más allá de la importancia del agradecimiento que ustedes además difundan este libro, como tantos otros que están, hay que apuntar notablemente a todo lo que se haga, sea documental, película, libro, testimonio, porque el gran problema que estamos enfrentados hoy, que estos 4 aspectos que plantea el libro son los más viscerales, qué dificultad que tenemos si pasa el tiempo para establecer que esto no puede volver a pasar. Entonces, si no somos capaces concomitantemente de reproducir la historia tal cual fue y generar un nuevo discurso de la historia oficial, que obviamente del 85 hasta el 2005 no es esa la historia oficial la que todo el mundo transmite, y que además si se maneja en términos educacionales queda a criterio del docente si se da o no el pasado reciente. También, sí. Que ese es otro problema. La circunstancia que supone jurídicamente cuando se trancan los juicios y hay una clara voluntad política de no querer avanzar. Exacto. Porque si todos tenemos en cuenta que la ley de caducidad habilitaba a que por un mandato presidencial se pudiera avanzar en la investigación, el hecho de que hoy en día 4 administraciones no lo habilitaran es una cuestión de voluntad política. Claro. Porque ¿qué tenía la ley de caducidad? Yo presento una denuncia, el juez debe pedir la autorización directamente al presidente de la República, no es al Poder Judicial, para que eso siga su trámite. Si eso no se conforma, más el tema de educación, más la construcción nueva de un escenario de cultura donde se habiliten los archivos, donde se abra la información que existe, que todavía no está clasificada, donde se haga todo eso, nosotros estamos seguramente insistiendo en ser contumaces y cometer el mismo error. Mañana no hay forma de que exista una sociedad que esté saneada y habilitada si no somos capaces hoy de trabajar el tema. Entonces cuando viene un presidente y te dice, ustedes tienen los ojos en la nuca, hay que apostar al Uruguay productivo, no hay que mirar hacia atrás, no hay país que vaya a avanzar si no es capaz de sanear su pasado. Sí. Y hoy exactamente lo mismo, cuando él hacía referencia a Sara, la compañera de Córdoba, cuando vino a hablar dijo, yo no solo quiero apoyar a los que son capaces de dar un testimonio, sino que no tienen ni idea lo profundamente sanador que es cuando una persona es capaz frente a su torturador de decirle, tú me hiciste esto. Y cuando uno es una persona que es acusada por el terrorismo de Estado, ya es innegociable hablar de los dos denominados, ya es innegociable aceptar que hubo una guerra. Porque si nosotros empezamos a volver a discutir eso, estamos en un error. Eso ya es innegociable. Fue terrorismo de Estado, no se puede llamar de otra manera. Claro. Entonces, cuando tú sos acusado y hoy tú pasás a ser acusador porque tú sos la víctima, ese proceso histórico no se puede omitir. No hay con qué darlo. No se puede omitir. Fue lo que dijo ayer en parte un trozo de la disertación de la jueza Mota. De la jueza María, ¿verdad? Sí, es verdad. ¿No? Algo así parecido a lo que dice Y Madelón. bueno, y este libro lo condensa. Lo que pasa es que hace 4 años que venimos con esto y no hemos conseguido que todo el mundo lo hablara tanto. Recién ahora estamos consensuando que seamos más los que lo hablemos. No, quédate tranquila, y a ti también le digo, tú sos de la Fundación Mario Benedetti, Madelón de Serpac, la labor nuestra es eso, difundir. Esto que estamos haciendo hoy acá va a salir en esa parte técnica de la en Tele30, en internet, que estamos subiendo bien, como comentamos hoy al principio del programa, estamos subiendo los archivos, pero son todo material clínico. Tenemos diversa cantidad de material que también, digamos, los amigos oyentes y también los amigos de Serpac y Fundación pueden disfrutar también y pueden compartir. Es una lucha difícil, esa, claro. Hace 12 años que estamos con el programa nosotros. Nosotros no nos da una mano a nadie. Se podrán imaginar. Sí. No pensé que se diga mucho. No, sí. Acá es todo el mundo el manco de Lepanto. En este tema mucha mano no hay. Sí. Somos nosotros. Sí. O el Manco Castro. Yo les agradecerle a los Bueno, amigos. nuestro agradecimiento a ustedes Gracias por a ustedes. estar en la tarde de hoy aquí en Gente en Obra. Gustavo, en la próxima Nos vemos. Gracias amigos, hasta la próxima.